Este es el LG UA8050, en este caso te hablaré acerca del tamaño de 55 pulgadas y mientras observas este unboxing, lo más importante que debes conocer es que es un Smart TV 4K con pantalla LCD con alineación de píxeles vertical, o sea que tiene panel VA y su tecnología de retroiluminación es LED directa sin atenuación local. Es un modelo de gama de entrada muy recomendado para estos últimos días del 2025 o para los primeros meses del 2026. Viene con el nuevo Magic Remote que se siente mucho más cómodo al agarre, tiene teclas de acceso directo para algunas aplicaciones y para el asistente de voz. Hablando de sus entradas, en la parte posterior tiene una para el cable LAN para internet, un puerto USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire. Y en la parte posterior lateral encuentras 3 puertos HDMI, uno de ellos compatible con la tecnología canal de retorno de audio mejorado, es el que podría ser considerado como el HDMI 2.1, aunque este modelo no es compatible con los 120 Hz. Así los he visto desde su parte posterior. Este modelo por supuesto puede ser instalado en una base de pared, aunque la base de pared la debes conseguir aparte. Aquí encuentras los agujeros. Como tal, la distancia entre bases para este tamaño de 55 pulgadas es de aproximadamente 108,5 centímetros y el ancho de cada base es de aproximadamente 23 centímetros. Las sensaciones que percibo en cuanto a sus materiales de construcción se sienten bien, se siente robusto, tiene buenos sistemas de disipación de calor, tiene un grosor aproximadamente de 6,8 centímetros que no está mal y su estabilidad me parece que es realmente muy buena. Hablando de su sistema operativo, por si no lo sabías, se llama WebOS, no es Android, no le puedes instalar archivos APK porque ese sistema operativo no está basado en Android. Este WebOS tiene muchas funciones, por ejemplo, puedes cambiar la ubicación de estos iconos a voluntad, puedes iniciar sesión con distintas cuentas LG y cada vez que inicias sesión con una cuenta LG diferente, estos iconos van a cambiar de orden de acuerdo al gusto de cada usuario. El modelo, como te había mencionado, cuenta con el asistente de voz oprimiendo el botón de micrófono del Magic Remote, aunque no es compatible con la función conocida como manos libres. ¿Qué destaco de este sistema operativo? Bueno, aunque a veces para algunas personas pueda parecer muy cargado visualmente, y eso lo entiendo porque muchos usuarios que son mayores me han dicho eso, que a veces cuando encuentran el menú de inicio de este WebOS realmente se desesperan un poco porque lo encuentran muy cargado de cosas y de colores. Por lo menos la fluidez del sistema operativo la mejoraron notablemente en comparación a los modelos del año pasado. Y es que el año pasado los critiqué mucho porque el sistema operativo era algo lento. Ahora no quiero decir que sea lo más rápido del mercado. Siento que todavía hay un margen que deberían mejorar. Esperemos que en el 2026 mejoren aún más esta suavidad del sistema operativo y que añadan otras cosas como por ejemplo más accesos directos al menú de configuraciones y ojalá se enfoquen en hacerlo un poco más minimalista y muchísimo más amigable, especialmente pensando en usuarios digamos que de más edad o incluso algunos de nuestra edad o más jóvenes tal vez prefieran algo mucho más minimalista y que sea más fluido o mucho mejor optimizado. Este modelo es compatible con la función conocida como compartir pantalla o screencast y funciona con dispositivos con Android y también aquellos con iOS, pero no es compatible con la función conocida como Multiview ni Picture in Picture. Otra cosa que me gusta mucho de este sistema operativo es el navegador web, que es propio, que está optimizado para que funcione de forma muy correcta con el Magic Remote, para que la navegación sea mucho más fácil e intuitiva. Sin embargo, aunque cuenta con bloqueador de anuncios, a veces no funciona bien. Y aunque se puede reproducir contenido multimedia a través de algunas páginas web, que está genial, en algunas ocasiones no reproduce o encuentro trabas o aparece demasiada publicidad. Considero que deberían enfocarse también en mejorar o optimizar este web browser. Y es que LG, esto te lo digo de buena manera, en lugar de enfocar las cosas en hacer que el televisor funcione para crear recetas, para crear itinerarios, para hacer cartas y ese poco de cosas inútiles que ya podemos hacer en nuestros smartphones, enfócate en lo que realmente importa, hacer el sistema operativo mucho más minimalista, más fluido, optimizar tu web browser, que de hecho yo creo que esa es la principal parte del sistema operativo web
OS y del Magic Remote, y de incluir funciones que realmente sean útiles, como por ejemplo añadir más slots para el menú de configuraciones para accesos directos, solo por ponerte algunos ejemplos. Hablando de la calidad gráfica, primero empiezo por lo que se conoce como el asistente de imagen personalizado, y es una de las cosas que me gusta de este sistema operativo. Me agrada bastante que incluyan esta opción, es decir, poder crear un modo de imagen de acuerdo a los gustos personales. A mí, por ejemplo, no me gusta un resultado saturado en cuanto a colores, ni tampoco con mucho contraste, ni tampoco con demasiada cantidad de brillo, por lo cual encuentro esta función realmente muy útil. Probablemente tú también le encontrarás alguna utilidad. Una vez terminas todo este proceso, el televisor te va a crear ese modo de imagen que se aplicará a tu cuenta LG. Pero claro, obviamente podrás utilizar los otros modos de imagen que te ofrece. Y es que eso me gusta de los televisores LG, que ofrecen una buena variedad de modos de imagen, tanto en alto rango dinámico como aún más en rango dinámico estándar, y mejor aún con la función que te acabo de mostrar, el asistente de imagen personalizada. Y aquí aprovecho de decirte que en cuanto a brillo no es que sea de lo mejor, es suficiente para una habitación con poca iluminación o con iluminación controlada, es suficiente para aquellas personas como en mi caso que no somos amantes a una muy alta cantidad de brillo. Puede alcanzar poco más de 300 nits en alto rango dinámico en algunos modos de imagen y también en rango dinámico estándar. Como te digo, el resultado en cuanto a brillo no es sorprendente, pero tampoco me parece que esté mal. Y en cuanto a colores me parece que está bien, a pesar de tener panel VA, muestra un buen resultado en cuanto a precisión, tal vez no los colores más vivos ni saturados, pero considero que están bien para la gran mayoría de usuarios, y te recuerdo que tienes al asistente de imagen personalizado si quieres un modo de imagen con mayor saturación de color, o puedes acceder al parámetro profundidad de color si quieres colores aún más saturados sin llegar a exagerar. Y es que de hecho esto es algo que me gusta de los televisores LG, que aún en esta gama de entrada, al incrementar este parámetro a la máxima capacidad, no muestra resultados exagerados ni malos. De hecho, me parece que la precisión de colores sigue siendo excepcionalmente buena. Pero eso no es todo, porque el resultado en esta área de escenas oscuras también es bueno. Obviamente no es sorprendente porque este modelo no cuenta con la función de atenuación local, pero el hecho de que tenga alineación de píxeles vertical, o sea panel VA, el hecho de que tenga una tecnología de retroiluminación LED directa con buena distribución de luces LED, y además el hecho de que no tenga tanta cantidad de brillo, porque obviamente eso también le ayuda, hace que el resultado en esta área sea bueno, con poca intensidad del efecto conocido como nubosidad o clouding. No hay halos de luz porque no tiene atenuación local, no hay resplandores molestos de luz, lo cual me parece genial. La profundidad de colores negros es más que aceptable, tiene un equilibrio más que decente entre esta profundidad de colores negros y el nivel de detalles, lo cual me parece genial de este modelo. Me parece genial que LG desde hace varios años incluya televisores con panel VA. No estoy seguro aún si todos los tamaños de este UA8050 tengan panel VA, se supone que sí, pero realmente hasta ahora, te pido disculpas, no lo puedo confirmar. Entonces LG, mira, vuelvo y te repito, deja de enfocar tu publicidad y todo tu trabajo en mostrar que tus Smart TVs pueden crear itinerarios, que pueden, por ejemplo, no sé, crear una carta de la nada, o por ejemplo recetas de cocina, ese tipo de cosas estúpidas e inútiles que quien quiera va a utilizar su smartphone para ello y no su Smart TV. O tal vez de 100, 2 o 3 lo usen para eso, pero el resto queremos un buen resultado en cuanto a calidad gráfica, buen resultado en cuanto a escenas oscuras, buen resultado en cuanto a colores, o por lo menos buenos resultados acorde a la gama a la que pertenece cada televisor. Este es un televisor de gama de entrada, no tiene una altísima cantidad de brillo, pero tampoco es que sea malo. En cuanto a colores me parece que está bien, y en escenas oscuras está muy recomendado su rendimiento. En escalado de imagen el resultado también es muy bueno, pero como siempre digo, no te dejes engañar cuando los vendedores o incluso cuando la publicidad de las marcas prometan cosas sorprendentes. Ningún televisor 4K actual, ninguno, escúchalo bien, ninguno te va a mostrar un resultado en 4K si la resolución del contenido es baja.
Pero si ese fuera el caso, este modelo y otros Smart TVs de la marca LG se encargarán de mostrarte el resultado más suave posible con la menor cantidad de partes pixeladas posible. También destaco que pese a que es un televisor de gama de entrada, la uniformidad de colores grises es aceptable con una cantidad de efecto de pantalla sucia tolerable, que de hecho al ver contenido con mucho volumen de color, considero que el efecto de pantalla sucia pasará desapercibido. El manejo del movimiento es bueno, ojo, no es perfecto, pero sí es bueno. Debes tener presente que cada modo de imagen suele venir con una configuración de fábrica diferente en el parámetro TrueMotion. Por ejemplo, el modo imagen cine o el Filmmaker suelen venir con la más mínima mejoría digital o de hecho con este parámetro totalmente desactivado porque a los cinéfilos no les gusta percibir mejoría digital, de ahí el nombre Filmmaker Mode. Pero si tú quieres puedes acceder al parámetro TrueMotion y en este caso o bien acceder al parámetro selección de usuario para modificar de forma manual de Judder, que sería temblor o vibración, o simplemente colocarlo en movimiento suave en donde obtendrás los mejores resultados con artefactos o deformaciones muy mínimas. Para el área gaming hago esta prueba con la consola Xbox Series X. Este modelo es compatible con estas resoluciones, es compatible con frecuencia de actualización variable, en 4K solamente es compatible hasta los 60 Hz, es decir, no es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución, tampoco es compatible con Dolby Vision para gaming. Siempre he considerado que Dolby Vision no es más que un nombre bonito, realmente no es algo tan relevante, te lo digo yo que he analizado tantos televisores hasta la fecha. El input lag en la práctica se siente muy bien, considero que esto sí es un aspecto muy importante en el cual hay que fijarse y como te digo, ese televisor responde y casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con este modelo. También es bueno que sepas que este Smart TV tiene la posibilidad de que hagas aparecer esta Game Bar en pantalla una vez conectas la consola y se activa un videojuego, y en caso de que no puedas cambiar los modos de imagen que te ofrece esta barra de juegos, te vas aquí a configuraciones y en audio asegúrate que el modo de audio esté también en optimizador de juego. Una vez lo seleccionas, vuelves a la Game Bar y ya puedes cambiar los modos de imagen que esta te ofrece, que de hecho es lo más importante o lo que muchos consideramos más importante de esta Game Bar, esta variedad en cuanto a los modos de imagen para que cambie la configuración de colores, también la cantidad de brillo y también la temperatura de color en algunos casos. Puedes optar también por cambiar el color de esta Game Bar entre estas tres opciones, lo cual me parece genial. También la cantidad del nivel de brillo por si lo usas por ejemplo en una habitación muy oscura, y también puedes acceder a otras configuraciones extra en cuanto al área gaming como tal, también en cuanto a la configuración gráfica y también en cuanto a la configuración de audio. También puedes acceder a editar la información que encuentras o la que quieres quitar de esta barra de juegos. Y bueno, en cuanto al rendimiento me parece que está bien, a pesar de que tiene panel VA, se siente un buen manejo del movimiento. Obviamente no es perfecto y se puede percibir un leve efecto ghosting en aquellos videojuegos como de este tipo que tienen mucha oscuridad y movimientos muy rápidos, pero es muy mínimo, no me parece que sea algo molesto ni distractor. Y aquí quiero enfocarme en algo muy importante que ya he dicho 2 veces en este video, pero que lo diré por tercera vez. LG, deja de enfocarte en hacer publicidad o en poner todo tu esfuerzo en decir que tus televisores son buenos en cuanto a inteligencia artificial o Affectionate Intelligence, que es el término que quieres inculcarle a los usuarios para que ellos conozcan que tus televisores son, digamos que más amigables o más afectivos. Y es que mira, los televisores ya eran inteligentes, simplemente que ahorita está el auge de la inteligencia artificial, pero como ya he dicho en anteriores videos, tanto de esta marca como de otras marcas, esto realmente no es la gran cosa. Como digo, los televisores ya eran smart, o sea, inteligentes, y obviamente es inteligencia artificial. Entonces mira, enfócate en hacerle publicidad a qué tipo de panel tienen tus televisores, el rendimiento en escenas oscuras, que es muy importante para los usuarios, también el área gaming, la barra de juegos, que también puede resultar muy útil para muchas personas, lo que tiene que ver con los accesos directos, también el asistente de imagen personalizada, entre otras cosas que realmente sí son muy útiles. Entonces enfoca tu esfuerzo en mejorar ese tipo de cosas, especialmente para los modelos que se vienen en este 2026.
Porque con este modelo y también por ejemplo con el Nano 80A me parece que hiciste un muy buen trabajo y no está mal que incluyas en los modelos QNET versiones con paneles IPS o ADS, porque hay personas que prefieren mucha mejor precisión de colores y mejores ángulos de visión, pero haz tu sistema operativo más intuitivo, más minimalista y con funciones realmente útiles. Pero bueno, retomando el rendimiento gaming de este modelo, aún en 4K a 60 Hz me parece que está bien, que puede ser suficiente para la gran mayoría de usuarios, y más allá de que te mencioné que percibí un poquito de efecto ghosting en algunas escenas con mucha oscuridad y movimientos rápidos, me parece que sea algo ni molesto ni distractor, por lo cual es un buen Smart TV para gaming de esta marca LG. Otro aspecto que he destacado de los televisores LG es su sistema de altavoces, que no es tan pobre como el de otras marcas, ni en esta gama de entrada ni en otras marcas. Aquí cuentas con el asistente de sonido personalizado, que al igual que el asistente de imagen te creará un modo de sonido de acuerdo a tus gustos, lo cual me parece que también es muy útil. Me parece que estas sí son cosas que debes remarcar o que debes enfatizar para que las personas se enamoren de tus Smart TVs, y no de decir que tu televisor puede crear recetas o itinerarios o cartas todas, bueno, no voy a decir la palabra porque de pronto me bajan el video. Pero bueno, retomando el sistema de altavoces de este modelo, me parece que es nítido, no es súper potente porque estamos hablando de un televisor de gama de entrada, pero sí destaco que tiene buena nitidez. Aquí te voy a dejar unas pruebas con los modos de audio que te ofrece este Smart TV. Los Maker consideraron guiar un arma tan Nos engañaron. Ahora lleva a Corea. No es de los nuestros. Ya viste, ese demonio anda detrás de algo. Y bueno, ya para terminar, si me preguntas si te recomiendo o no este Smart TV, la respuesta es sí. Pero asegúrate que la tienda donde lo vayas a comprar lo ofrezca con el Magic Remote, porque no estoy seguro, pero probablemente algunas tiendas lo ofrezcan sin el Magic Remote, aunque tal vez todas lo tengan, realmente no lo sé. Lo digo porque años pasados pasaba así, que algunas tiendas lo ofrecían sin el Magic Remote, aunque un poquito más barato, y otras con el Magic Remote a un precio digamos que justo. Lo digo porque el Magic Remote sí que hace mucha falta, sobre todo para el asistente de voz, para dar comandos como subir o bajar volumen, para buscar contenido, tanto en general como por ejemplo dentro de la aplicación YouTube, entre otras cosas. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo. ¿Te ha gustado? ¿Lo comprarías? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Te recuerdo que puedes apoyarme por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, también dándole clic al botón like si este video te ha gustado, compartiéndolo en tus redes sociales, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.